histórico y bíblico que estamos mencionando no se da en las mejores condiciones. El apóstol Pablo llega a Filipo y lo primero que encuentra es a una niña a una serie de personas, y en especial a una niña que está endemoniada y que pues están usando ese demonio, esa capacidad que tiene esa niña para ver el futuro, si es que se puede decir así, si es que puede haber esa capacidad. Y pues Pablo exorcita a esa niña, le saca el demonio, la exorciza, le saca el demonio, ¿verdad? Y se mete en un problema, se mete en un grave problema. Si bien eso debía de ser suficiente para que aquellos que estaban en el entorno pudieran ver el poder de Dios obrando, lo que hace es lo contrario, el efecto contrario. Y uno se preguntaría, pero Señor, ¿ese es tu método? ¿Esa es tu forma? Pues no dices que tu palabra vendría acompañada de señales y que por las señales creerían en ti. Pues sí, pero no a tu manera, sino a la del Señor. Así que el apóstol Pablo, después de ese evento, después de ese suceso, va a la cárcel. Y en ese intermedio es que se encuentra también con Lidia, la vendedora de púrpura, la cual pues estaba esperando que alguien viniera y le compartiera el Evangelio. Pablo, sin conocerlo, los amaba. Y la carta precisamente a los filipenses comienza con unas palabras muy afectuosas del apóstol Pablo a los filipenses. Tal vez es la carta más cariñosa que el apóstol Pablo llega a escribir. Y recordemos que no la escribe desde cualquier lado. O sea, cuando uno se imagina la vida cristiana y en especial el ministerio al Señor, pues uno piensa pues casi en una vida, no digo de ricos, como diría Camilo, sino pues una vida tranquila, una vida apacible, una vida en donde, ok, Señor, si tú quieres que yo haga algo, ocúpate de mis cosas, ¿no? Y pues el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y lo está haciendo con unas palabras muy enternecedoras, mostrando el afecto y el cariño que él tiene hacia la obra del Señor y hacia esas personas. Seguramente lo escribe en el año 60, después de Cristo, entre el año 60 y 62. Hay alguna discrepancia en cuanto a dónde estaba, si es que estaba en Éfeso o si estaba en alguna otra cárcel. Lo que sí se sabe, y estamos seguros de ello, es que estaba en prisión, ¿verdad? Y sobre todo, se sabe que había un propósito claro en esta carta. Y ese propósito era agradecer. Agradecerle a la iglesia el cuidado que había tenido de él. Hay muchos que no entienden los diezmos y ofrendas. Y yo no espero ni voy a obligar a nadie que lo entienda, ni mucho menos. Pero lo cierto es que la obra de Dios se hace orando, yendo y ofrendando. De ahí no pasó. Se hace de esa manera. Dios quiere que seamos colaboradores suyos y participantes de su obra, también a través de aquello que Él ya nos ha dado primeramente. Así que el apóstol Pablo no vivía del aire, y mucho menos en la cárcel de ese siglo. Él podía vivir con las comodidades que puedan vivir en la cárcel de este siglo aquí en Madrid o en España. De manera que él necesitaba el apoyo económico de aquellos que supuestamente se llamaban hermanos suyos y lo amaban. Y precisamente esta iglesia se había ocupado de él, se había dedicado, habían tenido a bien darle un apoyo económico, no solamente las oraciones, no solamente el afecto de cariño, sino ese apoyo económico que él había necesitado por un tiempo. Así que él pretende agradecer ese cuidado que han tenido hacia él, recordando su tiempo entre ellos. Y
yo no sé, pero cuando tú has amado o has querido algo mucho, has amado algo mucho, cuando eso se puede llegar a perder o puede llegar a cambiar de manos, uno se duele, ¿verdad? O uno por lo menos se preocupa de que esto no ocurra. Así que el otro motivo no solamente es dar gracias, sino también advertirles de algunas cuestiones que tienen que ver con la unidad, con la comunión y con seguir el ejemplo de Cristo. La carta de los Filipenses es sobre todas las cosas una carta que no menciona ningún pasaje del Antiguo Testamento, pero que invita al ejercicio de la fe a través de las obras. Y en especial entre aquellos que se consideran hermanos. Es un llamado a vivir en gozo, en el gozo del Señor, a vivir en comunidad, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo y por supuesto a vivir en amor, manifestándonoslo con obras los unos a los otros. Recordemos que Él engendró en prisiones a algunos de aquellos que estaban en esa iglesia, como es el propio carcelero de Filipo, ¿verdad? Aquel que junto con su familia atendía en la cárcel y al cual el propio apóstol Pablo, con las palabras que el Señor le dio, le salvó la vida. Quiero que pensemos, por un lado, en que Dios abre caminos donde no los hay. Y es que, a priori, no eran las condiciones, como he dicho, más adecuadas para que el Evangelio se pudiera extender. Era un lugar frío, oscuro y rígido contra el Evangelio. La obra de Satanás se había hecho patente y evidente. La brujería formaba parte de la vida cotidiana de la gente, por lo tanto era un lugar complicado. Como decía el domingo, muchos dicen que España es el cementerio de los misioneros, de los pastores. Yo creo que hay lugares mucho peores, o por lo menos que se portan peor con los pastores y misioneros. Y este era uno de ellos. De manera que, a priori, las circunstancias no eran las más adecuadas, pero es que las circunstancias precisamente eran la fórmula que Dios puso para producir el primer convertido de la fe cristiana en Europa. Isaías 43, versículos del 16 al 21 nos dice, y fue un pasaje que el Señor me recordó leyendo y recordando cómo se inicia la iglesia de Filipo. Dice, así dice el Señor: el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen con pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Y esto me hace pensar por un momento en que la realidad que estamos viviendo tiene que ver con oportunidades y con la fórmula que Dios está usando para que otros conozcan de Cristo. Amén. Cualquier circunstancia de nuestras vidas, y eso también lo estamos viendo los miércoles en Argente, así que te invito a que puedas seguir la serie acerca de cómo tomar buenas decisiones. La fórmula de Cristo tiene que ver con aquellos eventos que cambian y marcan nuestro carácter, que no se parecen en nada a lo que nosotros proponemos, sino que es solamente aquello que Dios dispone. De manera que lo que a priori no es o no va a funcionar, no es algo que sea provechoso o que vaya a producir un fruto, sin embargo, Dios lo torna y lo usa para su gloria y para su honra. Es por eso que el apóstol Pablo amaba tanto a los filipenses. Él había amado, había deseado ir a Asia. Asia, estoy hablando en el sentido de todo ese continente que estaba por explorar y por predicar, había por predicar. Y por mucho tiempo el Señor se lo había impedido. Él había podido llegar en las condiciones no más adecuadas, en un contexto muy difícil, y aún así el Señor obró. Y eso seguramente marcó al apóstol Pablo. La iglesia de Filipos se constituye en el siglo II, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y seguramente cerca estaba Lucas. Pues Lucas nace dentro de ese contexto, en ese lugar.
De manera que aquello que aparentemente no es un camino adecuado, Dios lo convierte en un camino propicio para la obra del Señor. Podemos ver que las cosas están fatal, podemos ver que la situación es mala. Gloria a Dios por ello, porque es en la debilidad del hombre donde el Señor se glorifica. Amén. Hermanos, Dios nos dice hoy, cosas nuevas están por hacerse. Pronto saldrá a la luz el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, recordando lo que hizo con el pueblo de Israel en el Mar Rojo y en el río Jordán. Abrirá un camino no solamente para que prediquemos el Evangelio y el Evangelio haga mella, sino también para que allí donde estamos, en nuestra propia vida, podamos ver la mano del Señor. Lo segundo que quiero señalar es que Dios viene para liberar. El gozo del Señor viene precisamente porque Él nos hace libres. Amén. Y el ejemplo lo tenemos claro en esa muchacha endemoniada que es librada de la cadena en la que se encontraba. El enfoque del apóstol Pablo es claro. Tiene que ver con la vida centrada en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios, por el hecho de haber sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte y haber sido hechos siervos, esclavos de Cristo. Por eso que dirá aquello de que para mí es vivir en Cristo y el morir ganancia. La relación con Cristo apunta a que no es algo teórico. No es simplemente cuando vienen y te dice el psicólogo o aquel que es un motivador emocional o un coach que te dice, oye, mira, tú tranquilo, mira, haz estas cosas y todo te va a ir bien. Pero tú haces todas esas cosas y estás igual. Tú ten mente positiva, tú levántate con un buen pensamiento. Millonario en un mes. Piensa, millonario en un mes, 7 pasos para ser millonario. Y tú haces esos 7 pasos y sigues sin ser millonario. Es más, acabas pelado. De manera que no es una cuestión de algo teórico. O sea, lo que Dios nos está anunciando, lo que los propios filipenses pudieron entender, es que lo que Dios iba a hacer a través de Cristo en sus vidas era real. No, es que tú deja tu mente en blanco y de esta manera se te van a olvidar las penas. Ten cuidado de dejar la mente en blanco. Hay muchas filosofías que te hablan de esto precisamente. ¿Sabes lo que ocurre cuando dejas tu mente en blanco? Le das lugar al diablo para que siembre en tu mente y en tu corazón cosas que no son buenas. Más bien, sustituye tus pensamientos por los de Cristo. Sustituye tus pensamientos con la palabra de Dios y vas a ver el cambio. Pero tiene que ver con algo práctico. Tiene que ver con la realidad del sufrimiento, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Tiene que ver con la realidad de una vida totalmente envuelta en el gozo y en la paz del Señor. Tiene que ver con esas acciones, como decíamos al principio, producidas por el amor profundo que le tenemos a Cristo y que nos trae liberación. Yo no puedo coger el consejo del Señor y dejarlo en una librería, en un cuaderno guardado en un cajón. Yo tengo que llevarlo a la práctica. Si yo tengo un problema con mi hermano y yo sé lo que tengo que hacer, yo no me quedo solamente con lo que sé. Yo voy a mi hermano y resuelvo el problema como Cristo me lo ha enseñado. Si yo tengo un problema de falta de mayordomía, porque no me organizo bien, porque no me administro bien, voy a la palabra de Dios y veo lo que el Señor hace, lo que el Señor me pide que haga y lo pongo en práctica. ¿Quién es el que prospera? El que guarda la palabra. Así es. ¿Cómo pretendo prosperar en mi vida si no pongo en práctica lo que el Señor me ha dado? Y eso es lo que estaban experimentando y habían vivido la iglesia de Filipo. Una libertad completa. Habían salido de la realidad, una realidad muy diferente, una realidad que les condenaba, una realidad que no les ayudaba a avanzar, a una realidad que los prosperaba espiritualmente y por ende también materialmente. Ahora, después de señalar esto, quiero apuntar 2 cosas más que para mí creo que son importantes y que tienen que ver con los 2 primeros versículos de la carta a los Filipenses. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los Filipenses,
versículos 1 y 2, del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aunque el apóstol Pablo se podía haber presentado como apóstol y tenía un rédito, tenía una carta de presentación sobre quién era él, el propio Señor Jesús había revelado a su vida, lo había hecho apóstol. Sin embargo, junto con Timoteo, se presenta como siervo. Y es que es importante ser humildes y entender que nuestra vida es al servicio del Señor y que quien merece gloria y honra y que quien merece todo el honor es Él, es Dios y no nosotros mismos. Aunque Pablo es apóstol y Timoteo es alguien al cual él está formando, Pablo no ocupa ningún título honorífico. Pablo podría haber destacado su autoridad sobre Timoteo o insistido en el uso de la palabra apóstol, pero no lo hace. Liderazgo en la iglesia de Cristo tiene que ver con humildad. No es la idea de ser pastor para que todos digan pastor en lugar de hermano cuando te hablan. No es la idea de cuando te escriban tu nombre y te pongan pastor. La idea es cumplir con la función. El nombre de la función y oficio se puede nombrar sin problema cuando es relevante y necesario. Y en este caso, Pablo no lo hace. Él ve que solamente es un siervo de Jesús, igual que Timoteo. Y apunta a la idea que engloba la carta. Si yo soy siervo del Señor, ¿qué sois vosotros? Sino siervos del Señor. Eso me confronta. Porque si yo me digo siervo, pero no hago las funciones de un siervo, y siervo en el griego es doulos, y doulos se utiliza la palabra, más bien se podría utilizar y tiene un mejor significado, la palabra esclavo, aunque tiene una connotación muy peyorativa, no nos gusta hablar de la realidad, de lo que significa la esclavitud, pero en este sentido, y entendiendo el contexto bíblico, cuando hablamos de que somos esclavos del Señor, estamos hablando de una bendición y no de una maldición. Estamos hablando de que es mejor ser esclavo del Señor que rico y libre en este mundo. Estamos hablando de que ser esclavo del Señor es un privilegio que el Señor nos da por el hecho de ser sus hijos. El apóstol Pablo va a hablar acerca de esto, de la humildad y la necesidad de evitar la vanagloria y la arrogancia. Porque debemos de recordar que es muy fácil que el ego se nos infle cuando algo nos sale bien, cuando pensamos que Dios está con nosotros. Pero una y otra vez el apóstol Pablo nos señala que debemos de tener humildad y de ejemplificar esa humildad con hechos. Amén. Seamos humildes. Si no lo somos, y déjame decirte que mi corazón se envanece más de una vez y tengo que recordarme que la gloria es del Señor y que yo no soy nada. Hermanos, nos envanecemos muy a menudo. Nuestra mente, nuestras emociones nos engañan y nos hacen pensar que somos mucho mejores de lo que somos. Somos siervos del Señor. A Él le servimos. No somos dueños de nuestras vidas. No podemos pensar que podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. Recuerda, si algo te costó mucho precio, mucho valor, y de repente ves que eso lo están destruyendo, no le están dando el uso que debe, ¿qué te va a pasar? Se te van a venir los mil males. O sea, te va a pasar cualquier cosa en la mente y en el corazón. Imagínate a Cristo, que dio su vida por ti y por mí, y que ahora nosotros no usemos esa vida para lo adecuado y no nos comportemos como Él espera que nos comportemos. Es en esa humildad que entonces nacerá el servicio cristiano. Fijaros que ellos mencionan el hecho de ser siervos en el sentido de que están al servicio primeramente de Jesucristo, pero también de sus hermanos.
Y en un sentido tal vez importante de destacar, ese oficio, esa función, tiene que ver con lo que Cristo hizo por la Iglesia y que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Debemos de desarrollar a través del servicio discípulos por medio del trabajo en el evangelismo, en la edificación mutua y en la humildad. Pablo está sirviendo a la Iglesia por escribir esta carta. Sin embargo, su servicio a la Iglesia es un servicio al Señor. Él tiene claro que la Iglesia es de Jesús y que Él es siervo de Jesús. Sirve a la Iglesia como parte de su servicio a Jesús. Es muy importante que cada cristiano se acuerde de esto. La Iglesia es importante, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el rebaño al cual Cristo ama. Por lo tanto, debemos amar la Iglesia si es que amamos a Cristo. Y si lo amamos, serviremos como Él lo hizo con su Iglesia. El servicio a la Iglesia que viole los preceptos de Cristo no es un buen servicio. Y es que muchas veces podemos caer en un mal servicio. Mismamente, cuando buscamos nuestra propia gloria, estamos dejando de servir adecuadamente al Señor. Y por muy bueno que parezca lo que estamos haciendo, estamos desechando aquello que el Señor nos pide que hagamos. Todo lo que la Iglesia hace y los ministros en servicio de la Iglesia debe de ser enfocado en el amor, en obedecer, en servir a Cristo como Él se merece. No importa el título que te pongan, lo que importa es que somos siervos del Señor. Ahora, esta carta va dirigida a alguien, va dirigida a todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Las figuritas que hay ahí contadas en algún sitio. Aquellos que están hoy, la semana pasada, creo que fue, han beatificado al Papa que duró menos tiempo como Papa. Se cree que lo envenenaron. Me parece que han demostrado que lo envenenaron. Apenas duró unas semanas y lo han beatificado. No han hecho santo. Y digo yo, pues si lo han tenido que beatificar es porque no era santo. Y si no era santo es porque realmente no tenía a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y ahí lo dejo. Pero más allá de eso, esta carta va dirigida a ti y a mí. Este mensaje es para ti y para mí. Todos los cristianos somos santos. ¿No me has visto la aureola? Que no me has mirado bien. No tiene que ver, ni mucho menos con una posición. Tiene que ver con pertenecer, como decía Daffer al principio, a un cuerpo, a un reino que no es de esta tierra. Hermanos, todos los cristianos son santos y por lo tanto deben vivir una vida consecuente con esa realidad. Los cristianos, en nuestra experiencia, tienen distintos grados de desarrollo, compromiso, conocimiento, fidelidad y obra. No obstante, eso no justifica en ningún caso que uno se crea mejor que otro, pues todos somos iguales delante del Señor. Y eso es a donde va a apuntar también el apóstol Pablo en esta carta. Ahora también le escribe dentro de los santos a los obispos, a los diáconos. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué hace esa distinción si bien se está refiriendo a que todos somos iguales delante del Señor, que todos somos santos y de repente ahora menciona a los obispos y diáconos? Santos, hemos dicho que tiene que ver con apartados para el Señor. Y hay dos funciones que Pablo destaca como apartados. La función de obispo, que es la función y oficio de los que son llamados al liderazgo. En otros textos bíblicos, como en Hechos 20:28 o 1 de Pedro 5, del 1 al 5, hablan de obispo, anciano y pastor como términos intercambiables en el Nuevo Testamento. El concepto de un obispo por sobre un grupo de iglesias es ajeno al Nuevo Testamento. Obispo no es sobre un grupo de iglesias ni fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. El obispo, y no es obispo, sino obispos entre los santos de esta iglesia. Lo que nos enseña lo mismo que vemos en el resto del Nuevo Testamento. El diseño de la iglesia local es una pluralidad de personas que tienen como función servir a la grey del Señor.
Esta carta está dirigida no solamente a los santos, sino en igual modo a aquellos que sirven al Señor en diferentes áreas. Porque puede haber santos que todavía no están sirviendo al Señor. Sí, sí. Y sin embargo hay otros que el Señor ya ha puesto en una posición de relevancia para dirigir, para instruir, para enseñar. A estos también va dirigido. Y va dirigido en un sentido muy práctico. Recordad, y vuelvo y repito, que sois siervos. Termino. Gracia y paz a vosotros. Estos no son buenos deseos. Es la realidad de la vida cristiana. Esto no es que lo estuviesen pasando muy mal y necesitaran una palabra de aliento. Esto es la realidad de la vida cristiana. La gracia y la paz del Señor nos acompañan gracias al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Cuando no tenemos paz, cuando no sentimos el favor de Dios sobre nuestras vidas, es no porque la hayamos perdido, sino porque nos hemos alejado a causa del pecado, porque nos hemos embarrado en cosas que no debíamos y que han hecho que esa paz, que ese gozo, que esa gracia, que ese favor inefable se distorsione o simplemente no lo lleguemos a ver en nuestras vidas. El apóstol Pablo está convencido de que aquellos que han venido a Cristo pueden experimentar esa gracia y esa paz. Y eso es importante para nosotros hoy, porque si tú no estás experimentando esa gracia y esa paz, ese gozo tiene que ver con alguna cuestión que está afectando directamente a tu relación personal con Dios. De lo contrario, la gracia y la paz están sobre ti. El Salmo 23 nos dice que la misericordia de Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida, porque en la casa del Señor moramos cada día por largos días. Así que, si tú no estás experimentando la gracia y la paz del Señor, que Él nos ha prometido por el hecho de ser sus hijos, yo te animo a que me dices por qué. Y si te das cuenta del por qué, corre a arrepentirte delante del Señor y pon por obra lo que hoy estás aprendiendo. Humillarte delante del Señor y reconocer que no somos señores, sino siervos delante de Él. Hermano, hermana, amigos, amigas, amigues, el Señor nos anima a través de esta palabra a recordar que hay un camino por delante y que ese camino solamente lo podemos llevar a cabo si es que el Señor está con nosotros. Esto solamente es una pequeña introducción. Podríamos decir muchas cosas más, pero se van a ir diciendo a lo largo de las semanas. Pero te animo a que puedas leer la carta a los Filipenses, que puedas señalar esas perlas que encontramos ahí. Pues hay muchas perlas espirituales para nuestras vidas que nos pueden animar, que nos pueden exhortar, que nos pueden alentar a seguir caminando. Recuerda que somos del Señor y que Él nos compró a un precio muy elevado para que ahora podamos vivir esa vida que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Vamos a ver. Señor, gracias, Padre, porque hoy podemos estar seguros y convencidos de la realidad de quién somos en ti. Gracias, Señor, porque tú abriste puertas, porque tú abriste, Señor, lugares donde todo estaba cerrado, Señor. Tú abriste caminos donde no lo sabías, Señor, para encontrarte con cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a entender, Señor, que tú vas a cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa ser siervos, esclavos tuyos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia de recibir lo que tú nos has dado por gracia para vivir en ese favor inmerecido cada día de nuestra vida. Llénanos de esa paz, llénanos de ese gozo. Y gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos para poder leerla, para poder escudriñarla, Señor. Bendice esta iglesia, bendice este pueblo, Señor, de Casar. Que muchos, Señor, puedan conocerte, Padre. Que muchos puedan llegar al conocimiento de tu Hijo para que puedan ser salvos. En el nombre de Jesús.